Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Sí, señor. Mis hermanos en la fe, gracias al Todopoderoso que nos permite respirar. Y así estamos conectados cada semana con todos ustedes desde su espacio, Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Yo feliz porque se sigue ampliando, señores, los medios que han permitido que este espacio esté con cada uno de estas plataformas. Estamos en Televida, Canal 41, La Voz de María, estamos en Inmaculada TV desde Atlanta, Georgia. También estamos en Promesa MRC desde Estados Unidos, Global 89.1 y claro, en la plataforma de YouTube de Jackie Muñoz o Jackie MC. Por lo que les pido, por favor, que se suscriban, den like y comparta, porque tenemos que seguir llevando el evangelio a los confines de la tierra, señores. Y qué bueno que todas estas plataformas se han unido para que este espacio siga fluyendo. Dios les bendiga muchísimo. Hoy tenemos una hermana de la fe, o sea, siempre tenemos hermanos en la fe, la mayor parte del tiempo, siempre vienen esos invitados especiales, pero esta es mi hermana de mi comunidad, de la Hermandad de Emaús. Ella de profesión es licenciada en informática, pertenece a la pareja de Johnstown, forman las parejas, ¿verdad? La misión de parejas en Johnstown y nada, ella nos quiere compartir su testimonio como madre y su experiencia. Y qué bueno que tenemos personas así que quieren también, abren las puertas de su corazón para que nosotros podamos edificarnos a través de su testimonio. Así que sin más preámbulo, que he hablado demasiado ya, ¿verdad? Vamos a darle la bienvenida a nuestra querida Jessica Hernández. Hola, Jessica. Hola, Jackie. Un placer estar aquí. Amén. Se nos dio. Sí, Un por poquito fin. apresurado todo, pero se nos dio. Sí, para la Qué gloria de bueno, Dios. me alegro mucho. Cuéntame un poquito, Jessica, porque te conozco solamente como la Hermandad de Emaús. Ni siquiera sabía que tú pertenecías a la vida en pareja de Johnstown. Sí, gracias al padre Victoriano, que era Ay, nuestro sí. vicario, pues él nos organizó y a través de la hermana Rosario, pues tuvimos un proceso de preparación que duró, bueno, la hermana Mabel salió embarazada en la comunidad de parejas, dio a luz y ya Manu tiene creo que 9 años. Grande está, Sí. sí, yo lo conozco. Entonces ahí sí armamos la comunidad. Ahorita somos unas 8 parejas de la parroquia San Antonio de Padua. Y ahí estamos. Ya tenemos de las 8 parejas, 3 parejas, ya tenemos el Santuario Hogar, que es parte de lo que lleva esta comunidad tan hermosa, que es llevar la iglesia o ese pedacito del santuario de Johnstown a cada uno de los hogares. Qué chulo. Y con el padre Victoriano, señor. Sí. El padre Victoriano tiene una santidad. Yo sé que él seguro me está Sí. escuchando. Y fue con una de las personas que nosotros iniciamos el programa Miradas de Fe, que se transmitía también por Televida hace unos añitos atrás. Y el padre Victoriano, estos padres que te crean esa confianza, que se les siente la santidad, de verdad que sí. Sí, Me así alegro es. mucho que tengan esos hijos espirituales y que él sea quien lleve ese redil al Señor. Es una lucha ahora mismo permanecer trabajando con las parejas porque la familia hemos sido muy atacadas en los Sí, últimos así es. tiempos, Jessica. Sin embargo, me gustaría hablar un poquito contigo sobre ti, conocerte un poquito más, dónde nace Jessica, cómo se da la vida sacramental tuya, si fuiste inculcada por tus padres, cómo fue ese núcleo familiar. Yo soy fruto, ¿verdad?, de mi papá y mi mamá. Mi mamá falleció hace unos años. Mi papá sí continúa vivo. Somos unas 5 hermanas, 4 de padre y madre y una hermana de padre. En mi familia, pues, el catolicismo era algo como de tradición, pero no, o sea, eso de ir a misa y tal, lo hacía por el colegio. Como Estudié una en un costumbre. colegio, sí, de monja y tal, pero no era como esas familias que la abuelita hace el rosario, no, para nada. Yo aprendí mucho del rosario, pues, a través de la comunidad de Maús, que O le sea, ya de grande. inculcan ese amor, sí, por la Madre María, por eso estoy en la comunidad de Johnstown.
pero así de cuando estuve en el colegio, estudié en el Politécnico Nuestra Señora de los Ángeles Custodio, Cristo Rey. en Cristo Rey. Y ahí pues hice todo mi proceso ¿Y educativo. es de monja? Sí, es de monja. De hecho, Dios es tan misericordioso que vivo cerquita de donde ellas tienen la casa de las monjitas. Eh, pero así, mi familia normal, mi papá se divorció de mi mamá, tuvo su otra familia, ahorita está casado, su esposa la mamá de mi hermanita falleció también de cáncer, igual que mi mamá. Pero realmente fue una niñez normal, como todo el mundo, nada trascendental. Luego entré a la universidad, a la UAS, estudié informática. Para mí fue muy traumático porque de hecho fui una de las primeras promociones de la carrera de informática en la UAS y de verdad que fue muy traumático para mí. Porque era muy lento el proceso de avance, como era la primera de las primeras promociones, el proceso fue muy Informática. lento. Sí, luego de ahí pues salí de la universidad. Que no se estilaba casi. Eso fue como una carrera No, nueva que salió. fue nueva, totalmente. Igual que mercadeo, que fue un Ay, boom. Dios mío, sí. Hotelería por igual. Sí, pero en mi caso fue difícil porque como era tecnología, pues en esa época el laboratorio era nuevo, como que íbamos avanzando en la medida que el mismo grupo iba avanzando y eso fue como bien complejo. Sí, Sin embargo, he visto que tiene muchas especialidades. sí, ahorita estoy haciendo una maestría en ciencias de la información. Hice una especialidad en alta gestión empresarial en APEC y la maestría que estoy haciendo es en una universidad de México, San Luis de Potosí, y ya estoy casi concluyendo. Ay, San Luis de Potosí, de ahí mi ex jefe, que el Señor los bendiga, mexicano. Qué bueno, Sí. me alegro mucho. Hay que saber mucha matemática. Lo que pasa es que ciencias de la información es más con la información documental, toda la parte de flujos de información, Sí, pero análisis de para la información. informática, para estudiar informática no. Hay que saber un Pensé que poquito sí. de matemática y es más lógica, o sea, se trabaja más con la lógica que con... Ah, ok. Ahorita ya las carreras son diferentes y la informática tiene muchas vertientes. Yo me fui en aquella época mucho por el tema de base de datos Ya. y me estoy especializando, bueno, mi especialidad es realmente automatizar procesos, trabajar con optimización, con flujos de información. Antes, regularmente esa carrera era más los varones que tomaban. Sí, realmente. Como la ingeniería civil, de hecho, era lo que Exacto. quería estudiar en un principio, ingeniería civil. Y dime una cosa, ya cuando tu papá se separa de tu mamá y ustedes estaban grandes. Yo tenía unos 6 años cuando empezó ese proceso Ah, pues y estaba ya, pequeño. sí, y ya más o menos cuando iba a entrar a la universidad ya mi papá no estaba con nosotros, estaba sola con mi mamá y mis hermanas. Creo que después de ahí, sí, mi papá se mantuvo relativamente cerca de nosotros, a pesar de no estar con mi mamá. Mi mamá fue la que batalló con nosotras. De hecho, todo lo que soy se lo debo a mi mamá, Amén. hasta lo gruñona que soy. Sí, porque mi mamá era una mujer muy, muy fuerte. Y que sí Quizás nos arrastrando también enseñó. situaciones. Sí, después yo entendí por qué mi mamá era así, porque traía pues mucha carga de su Claro. familia también. Pero gracias a Dios sí puedo decir que mi mamá fue la que construyó todo lo que somos mis hermanas y yo. Regularmente a veces nosotros no sabemos el comportamiento de una persona hasta que no conoce por lo que ha pasado. Y a veces Exacto. juzgamos sin saber. Se dice que hasta el carácter se hereda. Los que saben de eso, no quiero que diga Jacqueline está diciendo eso, no. Pero se dice eso. Y a veces son cosas que pasan tras bambalinas que uno no lo sabe, no sabe cómo se formaron. Y ese mismo carácter muchas veces nosotros se lo transmitimos a nuestros hijos sin nosotros darnos cuenta, el mismo comportamiento, la forma de ser. Sí, la diferencia entre mi papá y mi mamá era que mi mamá era la fuerte y mi papá era como más cariñoso, más de apapache. Y en ese sentido sí, yo soy muy parecida a mi papá. Yo soy muy de abrazar, muy cariñosa, muy efusiva. Mi mamá era más como que no mostraba mucho sus sentimientos. Claro. Sí, con mi hijo mayor, ella era, como éramos todas hembras, mi primer hijo es varón y esa era su adoración.
y ella lo adoraba, lo adoraba muchísimo. Sí. Y entonces, todo lo que no ¿Le dio a nos ustedes? dio a nosotros a nivel de cariño, pues sí se lo daba. Eso a él. pasa. Y también pasa que no quiere decir que por el hecho de que tus padres no sean cariñosos contigo, no es que no te quiera, al contrario, te puede hasta querer más que Sí, pero a veces no saben porque no aprendieron eso. Tú a sabes que no se demostrar da el lo que cariño. uno Así es. no tiene. Entonces quizá en su crianza también fueron pocos afectivos con ella y quizás por eso mismo entonces era así con ustedes, con ese carácter fuerte. Dime una cosa, y en una niña de 6 años, ¿cómo afecta la separación de sus padres? Bueno, yo eso no lo entendía. Para mí, por mi mamá, se había ido mi papá, era lo que yo entendía. O Eh, sea, que tú creías que era por tu mamá que se había sí, ido. porque mi mamá peleaba mucho. Yo solamente recuerdo que ella le peleaba mucho, ¿por qué? No sé, pero ella le peleaba mucho. Y un día, que eso, de lo poco que recuerdo, eso sí me marcó mucho. Yo recuerdo que ese día mi mamá agarró toda la ropa de mi papá, la metió en funda, la rompió toda, 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 y se la guardó en 2 fundas negras. Y a partir de ese día mi papá se fue. Luego, pues, no sé qué pasó, que mi mamá mi hermana, una de mis hermanas, que es la que va antes que yo, Tú eres la cuarta. sí, decidió que se iba a ir a vivir con mi papá y entonces mis 2 hermanos mayores y yo nos fuimos a vivir con mi mamá. Recuerdo que nos fuimos lejísimo por Villamella. Y sí me acuerdo mucho de esa casa, que la primera vez que dormimos llovió mucho, mucho, mucho y apareció un sapo grandísimo y horroroso. Y luego, no te puedo decir qué pasó, que volvimos a vivir con mi papá y seguían peleando y O sea, pero que volvieron, después ellos volvieron sí, juntos. y nos volvimos a mover todos juntos. Y luego pues ya mi mamá sacó a mi papá de la casa y jamás Ya. después de esa época. Pero ahí yo tenía como algunos 12 años más o menos. Bueno, cosas que pasan en familia. Sí. Cosas que pasan en familia. Vamos a seguir hablando, pero ahora nos debemos a unos compromisos. Este tiempo pasó como muy rápido, Jessica. Así es que ustedes no se muevan. Continuamos. Ayúdanos a ayudar. Te invitamos a que nos apoyes a través de tu patrocinio o anunciándote con nosotros. Puedes realizar tus aportes y contribuciones a través de nuestra cuenta de ahorros del Banco Popular número 71 76 84 799. Con tus donaciones o pauta comercial nos brindas los medios para continuar nuestra misión de expandir el Evangelio por tu espacio, Rescatando Valores, con Jackie Muñoz. Pues unidos somos más. Para más información, comunícate con nosotros a través del número 809-923-7568. Te esperamos. Gracias por permanecer con nosotros en este su espacio Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Si acaban de sintonizar, estamos conversando con nuestra hermana en Cristo, Jessica Hernández. Jessica Hernández. Decirle a todos ustedes que si quieren ver otros programas, están colgados en la plataforma de YouTube como Jackie MC o Jackie MC. También decirles que tenemos este café que es artesanal, Las Petacas. Señores, delicioso. Yo me gustaría que ustedes lo probaran. Así es que si tienen interés de tener, ¿verdad?, esto en su casa, pues pueden marcar al 809-923-7568 y ahí está la persona que lo distribuye. Ya ustedes saben, café artesanal, Las Petacas. Seguimos conversando con nuestra hermana en Cristo, Jessica. Jessica, ¿cómo entonces veo que en tu niñez tuviste mucho movimiento, mucho quizás emocionalmente, emociones encontradas, que un día estaba aquí con tu papá, otro día allí? Bueno, yo entiendo que no debe ser fácil, ¿verdad? Porque eso como Nada. que va creando a veces como traumas y eso. ¿Cómo entonces pudiste abrazar la fe? ¿Cómo pudiste ya entrar de lleno a la iglesia? Si pudiste sacramentarte a través de la primera comunión, Sí. etcétera, y todo eso. Como estudié en un colegio de monjas, pues sí tuve los sacramentos y
hice mi confirmación antes de casarme por la iglesia. Ah, te casaste por la iglesia, qué bueno. Sí, en San Con Antonio de nuestro Padua. amigo Darwin. Sí, con Darwin. Bueno, ¿por qué abracé la fe de Dios? Cuando yo tenía como 24 años, me declararon que tenía quistes poliquísticos y que tenía que quitarme los ovarios y tal, porque ya había pasado por varias cirugías. Y Aún no tenía bebé todavía en no. esa etapa. Entonces el médico me dijo, mira, sabes que eso se resuelve teniendo un hijo. Entonces en ese momento yo tenía un novio y dije, bueno, pues vamos a tener un hijo. Y tuve mi primer hijo. Ese fue mi primer hijo, que nació con borderline. Dicen borderline cuando ni tiene 7 meses y pico a 8 meses. Nació prematuro, tenía unas 5 libras y media. ¿Por qué nació así? Bueno, porque yo era siempre muy acelerada, que si no estaba en el trabajo estaba estudiando y tal, y como que se me adelantó el parto. Y que sigues estudiando. Sí, nunca paró. Nunca paras. Entonces, mi hijo, cuando mi esposo de esa época, pues yo me llegué a casar con él vivía afuera y mi niño y yo vivíamos con mi mamá. Cuando mi niño tenía como 2 años, yo me enteré que él tenía otra familia en Estados Unidos y en ese proceso pues Wow. fue Muy lo de fuerte. las Torres Gemelas Ya. y perdí contacto completamente con él como por unos 3 años. Mi niño empezó su etapa escolar y empezó a tener situaciones en el colegio porque él no se podía quedar tranquilo. Sería Y- bueno como, perdona que te interrumpa, borderline es como un trastorno límite de personalidad. Pasa eso Para la sí. gente que no Sí. entienden el término. De hecho, él fue diagnosticado con Asperger. Ok. Y sus primeros años del colegio fueron súper difíciles. De hecho, duró hasta lo empecé a llevar a terapeutas desde que tenía como 3 años. Y a los 4 años fue que me recomendaron cambiarlo de colegio porque entendían que en ese colegio no Tenía las herramientas para... Exacto. ¿Por qué? Porque él aprendía muy rápido y entonces se dispersaba. Lo puse en el colegio Don Bosco y el primer año fue fantástico porque la profesora que le tocó fue muy buena, pero luego de ahí fue de verdad súper terrible porque le hacía mucho bullying y entonces él se defendía y realmente Se fue bien defendía se físicamente. defendía, Ujú. exacto. Lo sacaron del colegio y fue terrible yo conseguir otro colegio. En ese proceso también mi mamá le diagnosticaron cáncer y el niño empezó a tener problemas conductuales. En ese ínterin, pues yo conocí a Darwin. Pero espérame, antes de conocer a Darwin, ¿cómo entonces reaccionaste cuando te diste cuenta que tu expareja tenía otra familia? Me hablaste de las Torres Gemelas, que fue en Sí, ese fue en tiempo. ese tiempo, justo el día de las Torres Gemelas, me enteré, y que era el día del cumpleaños de mi ex esposo. Cuando yo lo llamé a su casa, lo cogió alguien, y yo dije, es Jessica, su esposa de aquí de Santo Domingo, y ella me dijo, es Cintia, su esposa aquí en Estados ¿En Unidos. serio? Sí. ¡Wow! Entonces, te digo que en ese periodo yo duré muchos años sin hablar con él. Yo volví a hablar con él cuando los terapeutas me dijeron, mira, tu hijo tiene esta situación y es un tema que tienen que abordarlo en su núcleo familiar. O sea, él nunca dio la cara. No. ¿Y cuántos hijos tenía con esa otra pareja? Uno solo. De hecho, gracias a Dios ya tenemos una relación súper buena, nos llevamos súper bien. Mi hijo va a Estados Unidos, lo visita y se lleva súper bien con su hermano. Ya sí, gracias a Wow, Dios. señores, pero en esta vida uno no sabe lo que se va a enfrentar porque es muy duro que tú cuentes con una persona, que entonces tú tengas un tema de salud con tu hijo y que tú creas que estás contando y entonces mira lo que pasa. Sí. En ese proceso, de verdad, fue muy difícil porque yo decía, wow, Dios, ¿por qué que me tocan tantas cosas, Padre? Y El porqué de muchas sí, personas porque y yo no el estaba, para qué. yo estaba tan cansada ya porque era todas las semanas un tema con el niño, todas las semanas me llamaban, entonces yo tenía que trabajar porque yo estaba sola con mi mamá y tenía que trabajar porque yo estaba Porque sola. tiene que subsistir. Exacto, entonces en ese momento una amiga me dijo, mira, en mi iglesia, aunque yo soy evangélica, en mi iglesia hay un grupo de madres que se llama Ejército de Madres.
Son un grupo de mujeres que oran por los hijos todos los días a las 5 de la mañana. Cuando eso no había WhatsApp, ni habían todas las facilidades que habían. Y yo de verdad que estaba tan desesperada que fui a ese sitio. Me sentí súper bien porque eran madres con situaciones con sus hijos. Y todas orábamos por nuestros hijos todos los días a las 5 de la mañana, una llamada grupal por teléfono. Ejército de madres, el qué ejército lindo. de madres. Todos los días orábamos. Yo recuerdo que duré en ese grupo como unos 5 años, hasta que, bueno, ya en ese tiempo yo estaba con Darwin, nosotros empezamos nuestra relación, pero no nos podíamos casar porque trabajamos en el mismo lugar. Entonces en ese proceso nació Rodolfo, y cuando fue como en el 2008 que nació Rodolfo, ya para el 2014 pues estábamos en el proceso de preparación para casarnos. Hice mi retiro de Maús en el 2015 y en el 2014 ya me había casado. De hecho, en mi después que hice el retiro de Maús, al siguiente año fue que di mi testimonio. Entonces en ese proceso del Ejército de Madres, yo empecé a congregarme en Emmaus. Y después de ahí, A través de Darwin. Sí, Darwin, nosotros nos mudamos en Gascue y Darwin empezó a ir a San Antonio de Padua. Pertenece todavía al grupo de Siervos del Amor de Cristo. Y de Siervos del Amor de Cristo, pues nos dijeron, pero hagan el retiro de Emmaus. Y Monseñor Benito, que era el párroco de esa época, pues nos dijo, tuvimos 8 meses en preparación antes de casarnos, y entre esos 8 meses, pues también hice el retiro de Emmaus, hicimos la preparación para la confirmación, y nos pudimos casar por la iglesia, gracias a Dios. Y ahí empecé a ver las cosas diferentes. Dejé de preguntarle a Dios por qué, y empecé a entender, bueno, a veces la gente me decía, ay, yo admiro tanto como tú puedes y tal. Y yo le decía, no, a mí no me gusta que me admiren. Yo no quisiera que nadie haya pasado por lo que yo he pasado. Mi segundo hijo también es diagnosticado de Asperger. También. O sea que los dos están dentro del espectro autista. Duré muchos años culpándome porque yo decía, son hijos de padres diferentes y los dos tienen la misma condición. El O sea, único... ¿tú te culpabas porque pensabas Claro, que era porque yo algo decía, el factor cognitivo? común entre ellos dos soy yo. Es por mí que salen con Asperger. También me preguntaba a Dios por qué me tocan 2 hijos con Asperger. ¿Por qué? ¿Por qué 2? ¿Por qué a mí? Porque no es fácil. Cuando tuve mi primer hijo, o sea, mi primer hijo tiene 25 años. Hace 20 años el espectro autista era algo desconocido. Desconocido aquí, sí. Las escuelas no estaban preparadas para eso. Así es. Mi hijo tenía esa condición y yo duré más de 15 años para que me lo diagnosticaran, porque nadie sabía de eso hasta que llegué donde el doctor Tavares. Y él fue el que me ayudó a ponerle nombre a la condición que él tenía. Así es. Aunque mis 2 hijos son dentro del espectro autista, tienen personalidades sumamente distintas. Se llevan 10 años, nacieron en el mismo mes. Wow. Se llevan 4 días entre uno y otro. Sí. Y yo decía, wow, pero que lo único común entre ellos dos soy yo. Es por mí que ellos por tienen el eso. tiempo que tienen Sí. de nacimiento. Entonces, yo, wow. Decía, wow, qué difícil. Y de verdad que ahora he visto que hay muchas personas que tienen hijos con esa condición. De hecho, en el tránsito de mi vida, yo creo que con mi hijo mayor he pasado por más de 35 especialistas de la salud mental y de la salud conductual. Y dar como con un diagnóstico fue muy difícil. Ya con el chiquito pues más fácil porque Sí, ya hay porque un ya tenía la antecedente. experiencia y Sí, eso. y ya sabía como justo específico dónde ir. Yo me imagino que no debe ser fácil y entiendo que ahí te abrazaste mucho más de Sí. la fe. Señores, a veces nosotros nos quejamos por muchísimas cosas que son efímeras, ¿qué te digo? Un plato de comida que me falta un día, una ropa. Hay gente que se preocupa hasta porque la ropa ya está repetida y no le pueden poner la misma. O sea, lo que te quiero decir, por cosas vanas. Y en una familia tener 2 hijos con la misma condición es muy fuerte.
pero también yo entiendo que el Señor le da esas batallas a esas excelentes madres guerreras como eres tú, que ha podido lidiar, ¿verdad? Con esta situación, porque no todo el mundo quizás hubiera tenido la misma capacidad que tú para poder sobrellevar tus hijos y echarlo hacia adelante. Yo sé que también algo primordial aquí es la fe y la hermandad que también ayuda mucho y por eso es lo importante de nosotros pertenecer a una hermandad y se los recomiendo, señores, no dejen su hermandad por disparate, porque a veces nos vamos por cualquier cosa, pero no, siempre es bueno tener esa compañía, ese acompañamiento de esas otras hermanas que pueden en cualquier momento difícil ayudarnos y poder salir a flote con nuestra situación. Señores, nos debemos a una pausa, ustedes no se muevan que continuamos de inmediato. Ayúdanos a ayudar. Te invitamos a que nos apoyes a través de tu patrocinio o anunciándote con nosotros. Puedes realizar tus aportes y contribuciones a través de nuestra cuenta de ahorros del Banco Popular número 71 76 84 799. Con tus donaciones o pauta comercial nos brindas los medios para continuar nuestra misión de expandir el Evangelio por tu espacio, Rescatando Valores, con Jackie Muñoz. Pues unidos somos más. Para más información, comunícate con nosotros a través del número 809-923-7568. Te esperamos. Mis amigos en la fe, seguimos conversando con nuestra hermana en Cristo, Jessica Hernández. Jessica, estábamos hablando de la condición de tus dos hijos. Yo sé que ya un hijo de 20, ¿cuántos años? 25. 25. Ha sido una larga lucha y batalla. Y se necesita de mucho, mucho amor y de mucha sabiduría. ¿Cómo ha podido tú enfrentar esa situación? ¿Ha mejorado él? Sí, es como si fueran dos personas diferentes. Yo, de hecho, le doy muchísimas gracias a Dios por mi hermana, que es como su segunda mamá. Ella no pudo tener hijos y ella, ¿verdad? Ella lo quiere como si fuera su hijo. Esa hermana mía siempre tuvo la llave de mi casa porque mi hijo era como si fueran dos personas distintas. Él tiene... En los cambios de personalidad. Sí, como si fueran dos, o era muy cariñoso o era muy violento. Entonces, cuando él se ponía muy violento, yo llamaba a mi hermana, me trancaba y ella iba y lo apaciguaba. De hecho, en varias ocasiones, él se ponía violento y me agredía. De hecho, la ¿Te llegó última a agredir, vez, entonces? sí, una vez me ahorcó. Entonces él es muy grande, muy robusto, él tiene casi 6 pies y desde siempre fue muy grande a pesar de haber sido prematuro. Y yo recuerdo que un día él me tumbó en el piso, me agarró por el cuello, me puso la rodilla en el pecho. Oh. Y cuando yo sentía que no podía respirar, él como que reaccionó y me soltó. Yo en una vez, ya la última vez que él se puso así violento, ya gracias a Dios, y verdad, a la misericordia de Dios, ya él es como si fuera otra persona, de verdad. La última vez que él se puso violento fue una vez que estábamos, la comunidad de parejas reunidas en mi casa, normalmente nos reuníamos, fue justo el 19 de marzo del 2019. Estábamos reunidos, acababa de llegar una hermana que estaba tomando un curso de algo, no recuerdo ahorita, Giselle y Felipe. Y ellos llegan muy contentos de su actividad y mi hijo estaba atrás en su habitación, estamos sentados hablando, ella nos está contando. Él de repente entra y le dice y la señala y le dice, ¿de qué tú te estás riendo? ¿Tú te estás riendo de mí? Y ella se sorprende y dice, ¿pero y qué fue? Entonces, cuando él va y se le para arriba, Felipe, su esposo, se para como a afrontarlo, sí. Suerte que estaba Felipe, estaba Ramoncito, O sea, estaba Ramoncito, estaba el esposo de Yulisa, Darwin, y creo que el esposo de Astrid. Y él se puso muy violento.
De hecho, arrancó la televisión de la pared, o sea, fue una cosa horrible. Me acuerdo que mi hermana estaba en el cumpleaños de un tío mío, yo la llamé y le dije, mire, él está violento, él está aquí insoportable, no sé qué. Yo llamé a su psiquiatra, la psiquiatra me dijo, no llame a la policía. O sea, fue un caos, un desastre. Llegó el 911, llegó la policía, llegó su terapeuta. Tuvieron que agarrar los 5 hombres para contenerlo. Y esos hombres que tú me estás diciendo, Esos yo los hombres conozco, son altos y fuertes. Y cuando llegó su psiquiatra, lo medicaron, lo amarraron y se lo llevaron para este centro que queda aquí en la Independencia con Máximo Gómez, no me acuerdo el nombre, que tiene una unidad de salud mental. Él duró ahí interno 4 días. Justo el 19, a los 2 días cerraron el país por la pandemia. Ay, sí. Y yo tenía que buscar un sitio donde internarlo. Porque no podía llevármelo para mi casa. Pero una pregunta, ¿él dejaba de tomarse sus medicamentos que se ponía así agresivo? Él dejó de tomárselos porque él dijo que estaba cansado de medicarse. Él se medicaba desde los 4 años y ya él era un adulto. Yo no lo podía obligar. Y cuando él se ponía violento, de hecho, en varias ocasiones él y Darwin se pelearon. Y entonces yo le decía a la psiquiatra, es que no podemos. De hecho, su hermanito le tiene pánico, mucho miedo. Justo Su hermanito no es agresivo. No, es todo lo contrario. Hace unos años él es que ha poder reunirse con él. O sea, nos pasamos toda la pandemia él viviendo con mi hermana. De hecho, mi hermana vivía con mi papá y lo internamos en un centro de larga estadía. Duró un mes. Cuando salió ese mes fue para la casa de mi papá con mi hermana. Él estaba muy tranquilo, pero él no puede estar trancado. Entonces el proceso de pandemia también fue muy difícil. Sí, sí. Y luego de ahí, él se puso agresivo con mi papá y tuve que buscar para dónde mudarlos. Mi hermana vive con él desde ese día. Viven bien, se llevan súper bien. Él y yo nos llevamos súper bien, pero lastimosamente no podemos vivir juntos por seguridad de mi niño chiquito. A pesar de que ya él no está con esos niveles de violencia, está súper más tranquilo, ya está bastante controlado, ya él ha asumido su condición. Toma su medicamento. Se toma su medicación porque él sabe que no puede dejar de tomarla. Pero eso sí ha sido un tema porque como él es diferente a los demás jóvenes, pues la gente también a veces... cometemos imprudencia. Sí, y le hacen, de hecho, lamentablemente vivimos en una sociedad muy poco tolerante y muy poco empática. Así es. Entonces sí, para él ha sido un poco difícil. Él funciona bastante bien remoto. Y eso es un tema porque aquí tampoco las condiciones en este país son buenas para personas que tengan necesidades especiales. Y no están dadas como las herramientas para No. ese tipo de condición, para las personas con ese tipo de condición. No. De hecho, el Estado tiene un programa para personas autistas, pero el acceso es muy mínimo. De hecho, yo me he sorprendido de la cantidad de personas que tienen hijos con esta condición. De hecho, donde laboro, tengo un compañero que tiene un niño autista. No con autismo severo, porque el niño habla y tal, porque la gente desconoce, la gente piensa que la persona con autismo es como las de las películas, o es un ser que no habla y que es muy inteligentísimo. Hay diferentes grados. De hecho, el Asperger lo quitaron de lo que es el autista y dicen que está dentro del espectro porque es muy amplio. Exacto. De hecho, va a depender mucho de las condiciones de cada persona. No es que son cuadraditos. Aquí tuvimos a Alfonsina que nos explicó un poco de eso. De hecho, ella tiene un hijo con esa misma condición. Ella tiene un blog, más adelante te doy incluso la página, donde ella tiene un grupo de madres y todas se aconsejan. Porque tienen hijos con la misma condición. Sí. Es un poco fuerte. Y entonces, como tú misma lo explicas, no todos tienen los mismos rasgos. Por ejemplo, tu hijo menor no es agresivo, No. es dulce. Es muy obediente, demasiado bueno, que me da hasta miedo.
Porque de verdad vivimos yo le decía a una compañera justo hoy, mira, si a mí me dijeran, ahora mismo tú quieres tener un hijo, yo le dijera que no. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una condición de verdad que en lo particular a mí me da muchísimo miedo con mi hijo menor, porque él es muy Sano. sano, tan sano que se pasa. Y el mundo no está preparado para ese tipo de personas. Yo una vez conversaba con una ex compañera de trabajo y ella me decía que las personas autistas son los superhumanos, porque son personas con sentimientos puros, son personas muy enfocadas en el detalle, Sí. son personas que te van a decir lo que sienten de verdad, no son hipócritas, no fingen, son transparentes. Y yo creo que por eso hay tantas personas con ese espectro, para darle una segunda oportunidad a esta sociedad tan extraña. Y qué bueno que por lo menos en esta segunda parte de tu vida, en la nueva etapa de tu matrimonio, él ha podido estar también contigo y darte ese apoyo. Porque hubiera sido más difícil si ninguno de los dos hubieran estado contigo, pero ya conociendo el primer caso, Daurin se ha compenetrado también contigo y viven una vida en pareja, qué bueno, una vida de fe, que entiendo que eso también le ha permitido sobrellevar la situación. Sí, yo entiendo que yo decía antes, yo no tengo otra opción. Yo no tengo la opción de sentarme a dar grito, de quejarme. No soy persona de quejarme. Para mí no es una opción quejarme. Eh, y tal vez yo en ese sentido sí soy de mucha fe. Y mis amigos me dicen que yo siempre digo de que Dios es fiel, tranquilo, Dios es fiel. Y es verdad, Dios es fiel. Yo tengo en mi casa, en la oficina, tengo mis fragmentos de la Biblia favoritos. Y entre ellos está Romanos 8. 8. Sí, porque a los hijos de Dios Todo lo todas puedo en las... Cristo que me fortalece. Tengo varias, mi pared entera, lo tengo por todos los lados. Y eso te da entonces fuerza para seguir más Sí, adelante. Tú sientes que te llena cada vez que lees uno de esos versículos de la Biblia. sí. Realmente es lo primero que hago. De hecho, ahora con la tecnología mucho mejor, porque tenemos acceso a muchísima información. Y hay muchas aplicaciones que te ayudan muchísimo. Por ejemplo, yo utilizo mucho Glorify, que es lo primero que oigo desde que me levanto. Eso es súper importante, uno escuchar y recordar las promesas de Dios. Para mí la palabra de Dios son promesas y afirmaciones que uno se tiene que hacer. Y eso es de verdad lo que le da a uno fuerza. A mí la gente a veces me dice, yo no sé cómo tú puedes con tantas cosas, ¿de dónde tú sacas? Y yo le digo, bueno, no es por mí, es por la misericordia de Dios, porque de verdad a veces yo pienso, wow, no sé, hay días que estoy tan cansada físicamente, mentalmente, que yo digo, wow, Dios, no sé qué voy a hacer. Y ahí de viene el verdad. versículo, todo lo puedo en Sí, Cristo que me fortalece, qué bueno. sí. Y o sea que ha sido positivo abrazar esa fe. Si tú no hubieras abrazado esa fe, No sé. sabrá Dios las Sí, condiciones. no, de verdad. Sí. Señores, nos debemos a un corte. Ustedes no se muevan. Retornamos de inmediato. Ayúdanos a ayudar. Te invitamos a que nos apoyes a través de tu patrocinio o anunciándote con nosotros. Puedes realizar tus aportes y contribuciones a través de nuestra cuenta de ahorros del Banco Popular número 71 76 84 799. Con tus donaciones o pauta comercial nos brindas los medios para continuar nuestra misión de expandir el Evangelio por tu espacio, Rescatando Valores, con Jackie Muñoz. Pues unidos somos más. Para más información, comunícate con nosotros a través del número 809-923-7568. Te esperamos. Gracias por permanecer casi terminando nosotros, ¿verdad? En este último bloque. Qué bueno que estás con nosotros y estás, igual que yo, aprendiendo a aprender, porque vivimos en un constante
una constante enseñanza. Hoy he aprendido bastante del testimonio de Jessica y yo sé que muchas personas quizás se sienten identificadas con su testimonio y es un aprendizaje para nosotros tomar notas y partir de ahí ver cómo nosotros podemos lidiar, perdón, con nuestros hijos. Quiero recordarles que aquí está el café artesanal Las Petacas. Si estás interesado, puedes llamarnos al 809-923-7568. Es artesanal, ya ustedes saben, del pilón al envase. Así es que no les recomiendo que lo consuman. Es excelentemente bueno. Continuamos con nuestra querida hermana Jessica. También decirles, antes de Jessica, perdón, señores, con tantos temas que tenemos en el día a día, necesitamos refugiarnos en la oración. Aparte de la oración que nosotros tenemos, los laudes, las oraciones del día, las vísperas, etcétera. También hay una página muy interesante que me gustaría y les invito a que visiten, que se llama Enmiendas del Hombre. Ahí tenemos a nuestro hermano Ángel Rojas, que el Señor le ha dado un don hermosísimo y ahí detalla en forma poética esas oraciones y eso nos ayuda como que a penetrar y a adentrarnos en ese momento espiritual con nuestro Señor. Ya ustedes saben, enmiendas del hombre. Ahora sí. Jessica, tus hijos terminaron, el más grande terminó sus estudios. Tú me hablaste de remoto, que funciona muy bien. Me imagino que está Sí. trabajando. Él estaba trabajando, ahorita no está. Él está en la universidad. Pese ¿Qué a estudia? todos los pronósticos, sí. Él estudia comunicación digital. Ay, qué bien. Sí, como te digo, pese a todos los pronósticos, porque me llegaron a decir que él iba a ser un sociópata, que lo iban a matar por violento Dios y tal, de todo, mío. sí. Pero señores, si ustedes no pueden aportar algo bueno, entonces dejen de estar comentando cosas Y lo grande- negativas y a su propia madre. Especialistas me decían eso. Wow. Y sí, pero, y como yo digo, yo no le paré hijos al diablo, sino a Así Dios, es. y Dios se va a glorificar. Porque Amén. una promesa que me hizo Dios cuando empecé en el ejército de padres, de madres, era que ella me decía, lo que con llantos cosechaste, con regocijo. Lo que con llantos sembraste, con regocijo Cosecharás. cosecharás. Entonces yo sé que el Señor tengo 25 años, ¿verdad?, en esta batalla, pero yo sé que Dios se va a glorificar muchísimo en la Y vida el de Señor él. pone ángeles. Mira como tú dices, se lleva bien con tu hermana. Súper Y bien. qué bueno, y ha superado ya incluso porque ya no está interno. Sí, Yo me imagino que ese momento de pandemia fue un poco difícil porque nadie podía bastante. salir. Ujú. Y gracias a Dios que ni siquiera se contaminó en ese sentido. No, gracias a Dios no. Nunca le dio COVID, siempre estuvo bien protegidito y gracias a Dios no se le complicó. Él y su hermano son muy distintos, como te digo. Rodolfo, de hecho, se desarrolló súper diferente y recuerdo cuando César tenía como 10 años, me decía, Rodolfo sí es afortunado porque tiene un papá. Y yo sé que eso le ha hecho mucha falta O a sea mi que hijo él, mayor. sí, tú date cuenta, le iba trabajando Sí, eso, claro. la falta de su papá. Sí, entonces yo sé que a veces no es tener un papá lo que necesitan es un papá presente, Así aunque no es. estén juntos. Y yo sé que muchas veces hay situaciones para que no pueden estar los padres juntos, pero los papás se tienen que divorciar de las mamás, no de los hijos. Y porque eso le Sobre hace todo, mucho daño, algo muy de importante verdad. que acaba Y de mucha decir. gente dice que no, yo puedo, yo soy eso. Yo detestaba que me dijeran eso porque yo empecé a estar con Darwin y ya César tenía casi 10 años. Y la gente me decía, tú pudiste sola. Y yo le decía, no, yo no pude sola. Ha sido muy difícil y de hecho a veces me cuestionaba, bueno, yo creo que yo no he sido una buena madre, porque yo tuve que salir a la calle a trabajar y mi mamá tuvo que asumir mi rol y eso no está bien. Y lo pude vivir y lo contacto, o sea, Pero, eso no está bien. y disculpa que te interrumpa, no te culpes. Recuérdate que tú no sabías que él tenía una pareja, una familia. No, O sea, no te culpes así, porque nada, todo causa y consecuencia. Y al final,
como dice una persona que conozco y quiero mucho, que nadie se va de este mundo sin pasar factura. Este mundo es como un restaurante que todo el mundo tiene que pasar factura. Entonces, orar por él, porque, óyeme, engañar a una familia y aparte abandonarla con un hijo, es muy fuerte. Y a veces creemos que no, pero los padres le hacen tanta falta a los hijos. Y es como tú Así dices, es. la palabra mágica. Si usted se divorcia de la mujer, sus hijos son para siempre, para toda la vida. Y siempre van a ser los niños, aunque tengan Claro. 25, 30, 40, siempre van a ser tus niños. Entonces, ¿no ha vuelto a ver a su papá él? Él volvió a ver a su papá cuando tenía como 15 años. El año pasado sí fue a verlo. Su papá no viene a este país, pero sí ¿Y él qué viaja. tal él? ¿Cómo lo recibe? Bien, Mm. gracias a Dios. Ellos se llevan bien realmente. Entonces, quizá pudo haber creado hasta un celo inconsciente, el más grande del más pequeño, porque Sí. sí tenía a su papá. Y te lo decía. Sí, realmente. Entonces, el pequeño está estudiando. ¿Qué edad Sí. tiene? Él tiene 15. Ok. Gracias a Dios, aunque él tenga su Es manejable, su condición, él condición es está en un manejable. colegio normal, Gloria a Dios. porque él lo que, o sea, es el tema de la socialización, pero él ha estado en terapia, ya gracias a Dios. Duró en terapia desde el año y 8 meses, en terapia del habla, terapia ocupacional, acompañamiento, pero ya gracias a Dios le dieron el alta y Ay, tiene una gloria a vida Dios, normal, o qué sea... bueno. Uno se da cuenta que él tiene una condición distinta por la forma como habla. Y habla mucho mejor el inglés que el español. Y aprendió inglés solo. Ay, qué chulo. Eso sí, él tiene mucha habilidad con lo que a él le gusta. Y eso es bueno, que es bueno que la gente aprenda a que no todo el mundo se desarrolla de la misma forma, no todo el mundo es igual, no todo el mundo tiene las mismas capacidades. Y yo creo que el éxito de que ellos sean funcionales es uno aprender a amar lo que ellos pueden lograr y dejar de compararlos. Para Así mí, para mí el éxito de mis hijos es que ellos sean felices, Amén. no que tengan mucho dinero, Así es. porque hemos visto que el dinero ayuda, pero no da la felicidad completa, porque sé de mucha gente que tiene mucho dinero y es muy infeliz. A esta sociedad que siempre tiene el dedo para apuntar, tú como madre, y en tu dolor por lo que has pasado con tus hijos, sobre todo con el más grande, ¿qué tú le dirías? Es muy penoso que la gente o que el Estado no ayude a las familias que tienen hijos con esta condición, porque es muy costoso, muy costoso, muy costoso, y muchas familias no tienen el acceso tal vez que uno ha tenido, porque para nosotros poder llevar a nuestros hijos a donde han llegado hemos tenido que sacrificar muchas cosas. Así es. Entonces, lamentablemente en nuestro país no contamos, sí se está haciendo el esfuerzo de poder ayudar, pero hay centros, por ejemplo, como el CAID, que solamente entienden niños hasta 10 años. Y después de los 10 años es que viene la edad difícil. Sí, O sea, claro. ¿cómo vas a manejar a un La adolescente? ¿Cómo vas a manejar a un joven, a un adulto con esa condición, cuando en este país no hay las condiciones para que ellos puedan tener una vida normal? Sí la pueden llegar a tener, porque conozco varios casos de personas que funcionan perfectamente, pero sí necesitan como personas que sean más empáticas y personas que sean menos, como dices tú, acusadoras o que juzguen tanto. Ujú. Personas influyentes en tu vida que te han apoyado, ángeles humanos. Uy, sí. Mi hermana, Darwin, de verdad, porque yo en su lugar, no sé, no, me imagino que para él tampoco ha sido fácil, porque él fue papá, ¿verdad?, heredado de un niño con una situación de conducta difícil. Mis hermanas de Maús, en especial Pachi, la quiero muchísimo. A Giselle es un ángel para mí, significa mucho. El padre Victoriano, Que Dios lo bendiga. sí, lo quiero muchísimo y es como nuestro guía espiritual. La hermana Rosario, que es nuestra acompañante en De este Johnston. camino de fe de Johnston.
Qué bueno. Sí. Déjame decirte que tú no estás sola, que el Señor siempre ha No, estado eso sí, yo contigo, sé. no te ha abandonado y tiene la dicha de tener 2 hijos, hermosos hijos, en su condición, pero Dios sabe para qué, no por qué. Y hoy tú nos estás transmitiendo esa fe de que sí se puede, con amor, con valentía, sí se puede. Y gracias de verdad, Jessica, por abrir tu corazón con nosotros. Gracias por edificarnos con ese testimonio y que el Señor siga latente en tu vida, en las vidas de cada uno de ustedes, tanto de ti como de Daurin, acompañándoles en este gesto de amor tan hermoso para con sus hijos. Al inicio se nos pasó a hacer la oración. Te pido que ya terminando, ¿verdad? Puedas hacer la oración final. Y Claro. gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Bueno, pues cerremos nuestros ojos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amado Dios, te entregamos este día. Te damos gracias por el simple hecho de existir, por la dicha de poder tenernos. Te pido muy especialmente por cada una de las madres que en este día nos miran y nos escuchan. Te pido por las madres que no están en el plano físico con nosotros, que tú le des el descanso eterno. Y te pido sobre todo que nos des la fortaleza de continuar en el camino de la fe. Amén. Amén. Que el Señor te siga bendiciendo. Dios te bendiga como madre ejemplar, madre guerrera. Dios te bendiga y gracias por estar aquí, Jessica. Gracias. Cuídate mucho. A ustedes, hasta una próxima entrega. Les queremos muchísimo. Rescatando Valores con Jackie Muñoz.